Hola, les voy a continuar hablando en este video acerca del crecimiento y de la reproducción bacteriana. Ahora en este video ya vamos a hablar, les voy a hablar un poco más acerca de cuestiones que tienen que ver con los medios de cultivo que se realizan en el laboratorio, cómo realizar estos procedimientos, bueno, no los procedimientos, sino los requerimientos para hacer un cultivo bacteriano. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible, es bastante información. Y además, porque son cosas que ustedes van a ver en alguna clase de microbiología más adelante. Entonces, de todas formas, ya saben que si queda alguna duda o hay algo que quieran que comentemos más detalladamente, pues lo podemos hacer a través de la sesión de Meet. Entonces, voy a comenzar con esto que se llama cultivo bacteriano. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes habrá hecho alguna vez un cultivo bacteriano o una siembra en la preparatoria, en alguna práctica, ¿no? Bueno, no es como este dibujito que está aquí, un cultivo bacteriano, ¿no? Simplemente es una dibujo de cómo a lo mejor imaginamos un cultivo, ¿no? Bueno, no es como un cultivo en un campo donde estamos arando, ¿no? El cultivo bacteriano pues se realiza generalmente con medios de cultivo que pueden ser tanto, bueno, vamos a ver ahorita, sólidos, líquidos, semisólidos, con ciertas características, ¿no? Entonces, antes de empezar a hablar de esto, de los cultivos, de los medios de cultivo como tal, pues vamos a ver, primero qué es un sustrato, porque eso es lo que necesita la bacteria, el microorganismo para poder crecer. El sustrato puede ser un compuesto orgánico inorgánico que al ser consumido por el microorganismo, que va a estar en nuestro medio de cultivo, le va a dar lo necesario para el crecimiento y la reproducción, la obtención de energía. Entonces, ese sustrato puede funcionar como le llamamos fuente de carbono y fuente de energía. Es decir, de ahí obtiene el carbono necesario para sintetizar otras moléculas para su crecimiento y también de ahí puede obtener la energía necesaria también para ese crecimiento y para desarrollar su metabolismo. Entonces, dependiendo del tipo de microorganismo que tenemos, podemos tener esa fuente que va a aprovechar inorgánica e inorgánica. Por ejemplo, si es un organismo autótrofo o es un organismo heterótrofo. También eso lo podemos comentar un poquito más de detalle en la sesión de Meet, para no detenerme mucho en esto. Entonces, ese sustrato va a estar en nuestro medio de cultivo, ¿no? Porque entonces lo que requiere el microorganismo para crecer es los nutrientes que van a estar ahí en ese medio de cultivo, que va a ser el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, que va a estar presente generalmente en ese sustrato. Ahorita más adelante hablamos de cuáles son algunos ejemplos de sustrato. Y obviamente de las condiciones que ya les platiqué en el video pasado, por ejemplo, de las condiciones físicas, ¿no? Ya les platiqué de temperatura, de concentración bueno, más que la concentración de nutrientes, eso es lo que acabo de comentar, el pH, el oxígeno y de características, por ejemplo, que son propias del microorganismo, como la velocidad de crecimiento, la velocidad de duplicación. Entonces, cada microorganismo tiene un tiempo máximo el cual pueda crecer. Entonces, inclusive lo vimos en otro video también, donde presentaba por ahí unos microorganismos como la Escherichia coli, Mycobacterium, que tenían, por ejemplo, diferente velocidad de duplicación. Algunos, los más rápidos, eran algunos minutos y en otros inclusive podían tardar días, pero eso ya depende del microorganismo en particular. Y también se los mencionaba en el video anterior. No importa que ustedes pongan en exceso nutrientes, fuentes de carbono o sustrato, eh, para hacer que el microorganismo crezca más rápido, porque va a llegar un límite en donde ya no va a crecer más rápido, aunque ustedes agreguen el doble, el triple, 4 veces más de ese sustrato, ¿vale? Pero eso ya es una característica particular del microorganismo. Ahorita de lo que vamos a hablar entonces en este video es de los medios de cultivo, les decía un poquito, y entonces vamos a comenzar a hablar un poquito acerca de su clasificación. Por ejemplo, los medios de cultivo se pueden clasificar de acuerdo a su composición. Podemos tener medios naturales o indefinidos y medios definidos o sintéticos. Ahorita vemos qué es cada uno de ellos. También los podemos clasificar en su estado sólido como sólidos, en su estado físico como sólidos, semisólidos y líquidos, y también según su objetivo. Pueden ser generales, de enriquecimiento, selectivos y diferenciales. Les decía esto, me lo voy a aventar un poco rápido porque además ustedes esto ya lo van a ver en microbiología,
y van a hacer prácticas y ahí van a ver, van a preparar medios de cultivo y van a ver cómo se preparan unos u otros y para qué sirven, ¿sale? Entonces, dentro de la clasificación que tenemos de composición, les decía, tenemos sintéticos o medios complejos que se llaman así. Los sintéticos se llaman así, brinqué, no quería hacer esto. Los sintéticos se llaman así, o químicamente definidos se llaman así, porque conocemos con precisión su composición y más en particular su composición elemental. Es decir, yo sé cuánto carbono, cuánto nitrógeno, cuánto hidrógeno estoy agregando de eso. ¿Cómo lo sé? Bueno, cuando yo agrego una molécula con una estructura, con una fórmula conocida. Por ejemplo, agrego glucosa, pues yo sé cuánto carbono, cuánto hidrógeno, cuánto oxígeno trae esa molécula de glucosa. Le agrego además, por ejemplo, como fuente de nitrógeno, le agrego por ejemplo, un nitrato, y entonces en el nitrato yo ya sé cuánto lleva de oxígeno y cuánto lleva de nitrógeno. Entonces yo sé cuánto de cada elemento estoy agregando a ese medio de cultivo. Esos son los medios sintéticos o químicamente definidos. Sintético no se refiere a artificial, sintético se refiere a la mínima expresión. Si yo les digo hagan una síntesis de una lectura, es porque ustedes van a hacer un resumen, ¿no? Van a hacer lo más puntual. Entonces, a eso se refiere sintético aquí. No lo confundan con que sintético significa artificial, ¿sale? Y entonces el otro tipo de medio que tenemos es el medio complejo. El medio complejo es el que generalmente le agregamos o el que lleva un ingrediente de origen animal o vegetal. Entonces, como esos ingredientes de origen vegetal o animal no conocemos exactamente su composición, este, no sabemos entonces cuánto de carbono, cuánto de nitrógeno, cuánto de oxígeno tengo yo con precisión en ese medio de cultivo, ¿sale? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos como para que esto quede claro, pero ahí vienen algunos ejemplos de cuáles serían algunos ingredientes de este tipo. Por ejemplo, jugo de agave. Si ustedes ponen jugo de agave, nosotros sabemos que en el jugo de agave va azúcar, va glucosa, va sacarosa, va fructosa, pero yo no tengo con precisión la composición exacta de esos azúcares. No es diferente a que yo le pusiera glucosa pura como tal a que yo pusiera el jugo, porque entonces ahí va una mezcla de azúcares y entonces yo no tendría que sacar una composición de cuánto tiene exactamente de glucosa, de sacarosa, de fructosa o de otros azúcares que pudiera haber ahí y de los otros compuestos que además me aportan el carbono, porque va a traer muchas cosas, no solamente eso es lo que me va a aportar carbono. Los azúcares van a ser lo principal, pero va a traer otras cosas y entonces eso hace que el medio sea complejo porque yo no sé exactamente cuánto tiene de cada uno de sus elementos. Vamos a ver unos ejemplos más adelante para que esto quede claro. Luego, la otra forma de clasificación puede ser en base a su estado físico o su consistencia. Y tenemos tres, líquidos, sólidos y semisólidos. Los líquidos son los que conocemos generalmente como caldos. Es decir, es una solución en donde están todos mis componentes, mis sustratos, mis nutrientes que requiere el microorganismo y entonces es un líquido completamente. Tenemos los medios sólidos. Los medios sólidos, muchos de ellos se pueden preparar a partir de medios líquidos, a partir de caldos, pero para solidificarlos se les agrega una sustancia que se conoce como agar. El agar es una azúcar, es un polímero, es un azúcar complejo, es un polímero que producen ciertas algas marinas. Y entonces, hagan de cuenta que cuando ustedes agregan agar, ese agar va a gelatinizar, va a solidificar el medio de cultivo líquido. Y queda parecido a eso, a una gelatina. Si alguna vez han hecho un medio de cultivo sólido, una caja Petri, asemeja más o menos a eso, aunque es más firme, el agar le da más firmeza. Y la diferencia, por ejemplo, de la gelatina, o cuando se prepara una granitina, es que el agar, por ser un polímero complejo, no lo pueden degradar, casi ningún microorganismo lo puede degradar. Por ahí hay alguno que otro que sí lo puede degradar, se lo puede comer, pero la gran mayoría no lo puede hacer y entonces si nosotros utilizáramos, por ejemplo, gelatina o grenetina, lo que sucedería con ese medio de cultivo es que el microorganismo se lo come y entonces lo volvería a hacer semisólido o líquido. Perdería esa característica de solidez o esa consistencia. Entonces, por eso se utiliza el agar. Y los medios semisólidos
La diferencia es que se les agrega una cantidad, generalmente es la mitad de lo que se le agrega de agar a un medio sólido. Entonces, sí alcanza a coagular un poquito el medio de cultivo líquido, pero no con la firmeza que tiene un medio completamente sólido o al que le añadieron la cantidad completa de agar. Entonces, los tres medios de cultivo que podemos clasificar en base a consistencia. Y cada uno pues tiene diferentes propósitos. Por ejemplo, el semisólido sirve muy bien para ver movilidad. Cuando tenemos microorganismos que tienen movilidad o queremos ver si el microorganismo tiene movilidad, podemos utilizar un medio semisólido. Ustedes lo harán en alguna práctica, van a ver, se siembran algunos tubos con picadura con el asa y van a ver si entonces, como es un medio semisólido, se alcanza a marcar como el camino por donde se mueve el microorganismo. Los medios sólidos generalmente pues los requerimos cuando vamos o queremos hacer aislamiento de colonias para tener microorganismos aislados, separados y poderlos distinguir de otros. Y los medios líquidos es, por ejemplo, o los medios, o los caldos, por ejemplo, los podemos utilizar cuando queremos algún tipo de crecimiento, este, sin tener o sin el objetivo de tener cepas o colonias aisladas, porque aquí pues todas están en suspensión en el medio líquido, ¿no? Entonces están todas mezcladas. Pero se puede hacer o se pueden utilizar en un primer momento para dar crecimiento a los microorganismos y luego pasarlo a otro tipo de medios de cultivo. Bueno, los van a utilizar cuando lleven microbiología. Y luego tenemos la clasificación de acuerdo a su objetivo. De acuerdo a su objetivo tenemos medios generales de enriquecimiento, selectivos y diferenciales. Los generales son los que utilizamos solamente para dar crecimiento del microorganismo. Ese es básicamente el propósito que cumplen, y entonces son los medios más sencillos, los que traen menos ingredientes inclusive porque solo traen los nutrientes mínimos necesarios para que el microorganismo vaya a crecer. Entonces, algunos ejemplos son el caldo nutritivo y el agar nutritivo. Entonces traen la misma composición, nada más el agar pues trae agar para que solidifique y el caldo no, para que quede líquido. Luego tenemos los medios de enriquecimiento. Aquí son estos medios utilizados cuando hay microorganismos que requieren un poco más de, de nutrientes, ¿no? Es inclusive como que requieren, son un poquito más delicados y requieren un poquito que los apapachemos, ¿no? Que les pongamos algunas cosas más, ¿cómo decirlo? Pues algunas cosas pues un poquito más sofisticadas, si las quieren ver así, o un poquito más complejas para que puedan crecer y desarrollarse. No solamente requieren lo mínimo esencial como una fuente de carbono o una fuente de nitrógeno, sino que requieren otro tipo de cosas para que puedan crecer. Entonces, pueden utilizar, por ejemplo, en este tipo de medios de cultivo, cosas como suero, leche, huevo, bilis, algunas otras cosas que les dan pues estos nutrientes extras que requieren estos microorganismos que llamamos un poco exigentes, ¿no? Que pueden ser un poco más exigentes. Entonces, estos son los medios de enriquecimiento. Luego tenemos los medios selectivos. Estos medios selectivos, su nombre lo dice, nos ayuda a seleccionar determinados grupos de microorganismos. Entonces, si ustedes tienen un grupo de o si tienen más bien una mezcla de microorganismos en un medio de cultivo, luego lo pueden sembrar a un medio selectivo y entonces en ese medio selectivo van a diferenciar un determinado grupo o puede crecer un determinado grupo que a ustedes les interese. Entonces, ahorita también vemos ejemplos de esto para que quede claro. Entonces, por ejemplo, hay medios que son selectivos para un tipo de bacterias, hay medios que son selectivos para levaduras, hay medios que son selectivos para hongos. Entonces, porque evitan el crecimiento de algunos de otros grupos, pues que no nos interesan. Y luego tenemos los medios diferenciales. Los medios diferenciales, también su nombre lo dice así porque nos ayudan a diferenciar, ¿no? Grupos. El anterior, por ejemplo, selectivo, son para seleccionar, es decir, solamente voy a crecer o me van a ayudar a que crezcan a obtener un grupo de microorganismos en particular. Y los diferenciales, además, me van a ayudar a identificar con un poco más de precisión de qué microorganismo es. Entonces, esto ya se hace en base pues a algunas características bioquímicas, metabólicas que tienen los microorganismos
y que se pueden evidenciar en un medio de cultivo. Por ejemplo, si son capaces de utilizar ciertos carbohidratos o si son capaces de producir ciertos compuestos como ácidos sulfídricos o gas, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de que producen un cierto cambio en el medio de cultivo, nos podemos dar cuenta de eh, qué microorganismo es el posible que está ahí. Entonces, por eso es un medio diferencial. Y ahorita platicamos un poquito más de los medios, les digo con algunos ejemplos para que quede claro esta clasificación. Y bueno, cuando vayan al laboratorio no se vayan a comer unas de esas porque no son gelatinas, ¿no? Sí parecen como gelatinas, pero no se las coman. Ya les dije, es diferente la gelatina al agar. El agar es un polímero que no se degrada tan fácilmente. Es un compuesto más complejo que la grenetina que usamos, por ejemplo, para hacer una gelatina. Y bueno, pues aquí están algunas frasecitas que ustedes podrían utilizar a lo mejor para conquistar ahí a su crush, que también sea QFB o microbiólogo o alguna cosa así, ¿no? Dice, tú eres mi medio selectivo porque solo puedo y quiero vivir con usted, ¿no? Eso es un medio selectivo, ¿no? Los medios selectivos hacen que solamente cierto grupo de microorganismos puedan crecer ahí en ese medio de cultivo. Si no los ponemos en ese medio de cultivo, pues no van a crecer. Entonces, así ustedes a veces pueden sentir que tienen un medio selectivo, ¿no? Con el que solamente puedan, y quieran vivir. Bueno, ya basta de esto. Ahí hay un ejemplo, espero que, bueno, se alcance a ver en el video, si no lo comentamos. Algunos ejemplos de estos medios de cultivo. Por ejemplo, el primero es un ejemplo de un medio químicamente definido o un medio sintético. Si ustedes se fijan en la composición, este es un medio para cianobacterias, un tipo de bacterias fotosintéticas. Estas cianobacterias, o bueno, este medio de cultivo más bien, está compuesto, si se fijan, por puras sales, ¿no? Trae algunos nitratos, algunos fosfatos, sulfatos, cloruros, ácido cítrico, que también la molécula del ácido cítrico es conocida, sabemos su estequiometría, y algunas otras cosas, ¿no? Entonces, ese es un medio químicamente definido, porque yo sé exactamente cuánto sodio, cuánto nitrógeno, cuánto oxígeno, cuánto potasio, cuánto magnesio, cuánto cloro estoy agregando. Eh, el de abajo también es otro ejemplo de medio químicamente definido. Ese es un medio para Escherichia coli. Y se fijan, también son puras sales, son fosfatos, son sulfatos, son cloruros. Y lo que trae como fuente de carbono, o como sustrato, pues es la glucosa. Pero la glucosa también, bien, en lugar de haberle puesto glucosa, pudimos haber puesto la fórmula química de la glucosa, ¿no? Y entonces yo sé cuánto carbono, cuánto nitrógeno, fósforo, etcétera, estoy añadiendo en ese medio de cultivo. Entonces, estos son ejemplos de medios químicamente definidos o sintéticos. Y luego acá tenemos algunos ejemplos de medios complejos. El primero es el caldo nutritivo. Si se fijan, trae dos ingredientes, la peptona y el extracto de carne. Entonces, bueno, el extracto de carne y la peptona son fuentes de nitrógeno. Pero, ¿en qué forma vienen esos nitrógenos? Como aminoácidos. ¿Pero qué aminoácidos? Entonces, yo ahí ya no sé, no es igual que como el caso anterior que agregaba nitrógeno en forma de nitratos, ¿no? Entonces agregaba un nitrato y yo sé la fórmula y por estequiometría sé entonces cuánto estoy agregando de cada elemento. Aquí no, aquí es el extracto de carne y la peptona que yo sé que trae nitrógeno, que lo trae en forma de aminoácidos, pero qué aminoácidos, cuántos de cada tipo, entonces yo ya no sé exactamente. Obviamente hay una proporción, ¿no? De cuánto carbono, perdón, cuánto nitrógeno traen esos ingredientes, pero no con precisión como cuando yo agrego una sal. El de abajo es otro caldo de soya triplicaseína, que también, si se fijan, trae triptona. ¿Qué es la triptona? Es un digestivo pancreático de caseína. Entonces, como es un digerido pancreático de caseína, pues esa caseína es una proteína que puede tener, como se cortó, se hidrolizó, es de diferente tamaño. Entonces, yo no sé tampoco cuál es exactamente esa cantidad que trae de nitrógeno, igual que con la peptona. Y abajo viene un agar McConkey. Ese agar McConkey también trae digeridos, por ejemplo, de gelatina y de caseína.
o de tejidos animales. Entonces, pues tampoco sé, les digo, esos ingredientes generalmente pues tienen una relación, una proporción, ¿no? A lo mejor les dicen, pues trae 80% de nitrógeno, ok, pero ¿en qué forma, no? O 80% no les dice exactamente la composición que ustedes van a tener en ese medio de cultivo. Entonces, esos son ejemplos de medios complejos, si se fijan, son lo que comentábamos, ingredientes de origen animal, por ejemplo. Y bueno, ahorita platicamos entonces, porque en el anterior, déjenme lo regreso. Si se fijan, al final del agar McConkey trae algunas otras cosas como rojo neutro y cristal violeta, que son indicadores. Entonces, este agar McConkey, además de ser un medio complejo, ¿no? Está clasificado. Este McConkey en particular, no, o sea, si quisiéramos clasificarlo, conforme vimos, sería por su composición un medio sólido. Si se fijan al final trae agar. Este, por su consistencia, perdón, sería un medio sólido porque trae agar. Por su consistencia sería un medio, perdón, por su composición química sería un medio complejo porque ya vimos que trae ingredientes de origen animal. Y además, si lo queremos clasificar de acuerdo a su objetivo, por el rojo neutro, el cristal violeta, es un medio es un medio selectivo y diferencial. ¿Por qué? Porque eso que trae de cristal violeta, de rojo neutro, sirven como indicador para diferenciar qué microorganismo está creciendo ahí y también van a hacer que solamente cierto grupo de microorganismos puedan crecer en ese agar. Entonces, ese sería cómo lo podríamos clasificar, nada más por mencionar un ejemplo. Aquí hay, por ejemplo, otro, otro medio de cultivo, que este es un medio de cultivo, por ejemplo, para Neisseria gonorrhoeae. Esta es un microorganismo, pues, exigente en sus requerimientos nutrimentales para poderlo cultivar en el laboratorio. Entonces, fíjense todos los ingredientes que trae, ¿no? Lo primero viene fuente de carbono y energía. Entonces, ¿qué le ponen? Le ponen pues una buena cantidad de estos o una buena variedad de estas fuentes de carbono y energía. Trae glucosa, trae almidones, trae acetato de sodio, trae citrato de sodio, trae oxalacetato. Y luego toda la lista de sales que trae, ¿no? Vienen fosfatos, carbonatos, sulfatos, cloruros, trae muchos compuestos aminoácidos también y además puede tener factores de crecimiento. Entonces, esto ya es además un medio de cultivo enriquecido, ¿no? Porque trae no solamente las fuentes de carbono, sino trae, por ejemplo, tiamina, uracilo, biotina, que son factores de crecimiento. Si no se los ponen, no lo van a poder crecer ahí en el laboratorio. Entonces, pero sin embargo, aunque tiene muchos ingredientes, como no estamos agregando ningún ingrediente de origen animal o vegetal, o del que no conozcamos exactamente su composición, por ejemplo, de los aminoácidos, cisteína, arginina, asparagina, de todos esos conocemos su estructura, entonces sí sabemos exactamente cuánto nitrógeno, cuánto carbono, cuánto oxígeno, cuánto hidrógeno estoy agregando, a pesar de que es un medio de cultivo con muchos ingredientes, eh, que trae inclusive cosas que lo hacen enriquecido, pero podemos saber o lo clasificamos con medio químicamente definido por esta característica de saber exactamente la composición o la estructura de cada compuesto que estamos agregando. Eh, bueno, no se ve muy bien esta tablita, se las voy a explicar así. Ahorita les comentaba de el McConkey, el agar McConkey, que de hecho está aquí mismo en esta tablita. ¿Cómo funcionan estos medios que son selectivos o diferenciales? Por ejemplo, el mecanismo de acción que les comentaba en el agar McConkey es porque tienen estos dos colorantes, este cristal violeta y este rojo neutro. Y entonces lo que hacen por una parte es inhibir el crecimiento de otros microorganismos que no nos interesan ahí, por eso es un medio selectivo. Y los colorantes también, con el rojo neutro, es un indicador, es decir, cambia de color cuando, por ejemplo, cambia el pH del medio de cultivo y entonces eso lo hace diferencial. Si mi medio de cultivo cambia de color, entonces quiere decir que está creciendo un determinado grupo de microorganismos y entonces
yo ya sé cuál puede ser, ¿no? Tengo ya una idea o una sospecha de cuál puede ser. Y así hay varios, por ejemplo, tenemos el agar sangre, tenemos el eosina azul de metileno y el agar salado manitol. Y entonces cada uno tiene una función o tiene más bien un mecanismo de acción diferente. Por ejemplo, el agar salado manitol, como tiene una alta concentración de sal, eso nos ayuda a que sea selectivo, porque no todos los microorganismos pueden crecer a concentraciones más elevadas de sal. Entonces, va a crecer solamente cierto grupo, entonces nos está seleccionando. Y además trae un colorante, un indicador como el McConkey, en este caso es un rojo fenol, que también, si crece el microorganismo y puede alimentarse de los sustratos que están ahí, va a acidificar el medio y lo va a cambiar de un rojo a un amarillo. Entonces, eso es diferencial porque ya vimos, entonces, nos está diferenciando qué puede ser, qué tipo de microorganismo puede ser. Eh, por ejemplo, el agar sangre, pues el agar sangre también tiene un mecanismo en donde cierto grupo de microorganismos pueden hemolizar, es decir, pueden romper los eritrocitos de la sangre y eso se va a ver o se va a observar como una especie de halo alrededor del crecimiento del microorganismo. Y entonces también por eso sería un medio diferencial. Si forman ese halo, que es un indicativo de la hemólisis de los eritrocitos, yo ya sé que tengo o puedo sospechar de cierto grupo de microorganismos. Y es enriquecido porque como trae sangre, pues eso es un ingrediente que le va a aportar entonces nutrientes necesarios a los microorganismos para que puedan crecer ahí. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos. Esto lo van a ver seguramente en microbiología. Les digo, no se ve muy bien aquí la tablita, pero igual si quieren, pues la podemos explicar un poco más o la podemos ver en una sesión de MIT. Esa tablita, no sé, me parece que está en el libro de uno de los que les he recomendado y que les compartí, el de biología de los microorganismos de Brugge. Entonces creo que ahí está, pueden echarle una ojeada para que lo vean y les digo, si no lo comentamos en otra sesión. Bueno, esto también me lo voy a aventar lo más rápido que puedo, ya llevo como media hora del video. Eh, los organismos, los microorganismos o las células en general pueden necesitar dos tipos o los podemos clasificar como dos tipos de nutrientes. Eso en base a la cantidad que requieren de ellos. Entonces podemos tener macronutrientes y micronutrientes. ¿Por qué macronutrientes? Porque son los que requieren en mayor cantidad. Cuando estamos preparando un medio de cultivo, esos generalmente los agregamos en cantidades de gramos por litro de agua. Entonces, yo, por ejemplo, si voy a preparar un medio de cultivo con glucosa, generalmente, que va a ser como mi fuente de carbono, le puedo poner, no sé, 15, 20 gramos por litro de solución para tener un medio de cultivo. Entonces, esos son macronutrientes. ¿Cuáles son los principales macronutrientes? Carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, potasio y magnesio, entre otros, ¿no? Esos son los principales. Y bueno, ya no me voy a detener mucho en esto. Eso tampoco, eso lo podrán ver. Y bueno, también el carbono, ya quedamos que el carbono, pues puede funcionar o el sustrato puede funcionar como fuente de carbono, es decir, lo vamos a ver un poco también en el metabolismo. Una célula o un microorganismo agarra la glucosa, ¿no? Toma esa glucosa, la descompone, la degrada y de esas, y lo que quedan, pues son, obviamente, pueden ser moléculas más pequeñas o pueden ser componentes de carbono. Entonces, ese carbono lo utiliza, hagan de cuenta que son ladrillitos, ¿no? Agarra esa glucosa, la desbarata y le quedan los ladrillitos de la glucosa. Y entonces esos ladrillitos de glucosa que quedaron, o bueno, de carbono, serían en este caso ya, los ladrillitos de carbono le sirven para armar otras cosas que necesita para su crecimiento. Entonces, por una parte, para eso funciona la fuente de carbono, el sustrato, pero también a la hora de estar rompiendo esa molécula de glucosa para obtener esos ladrillos, le ayuda a generar más adelante energía. ¿Vale? Entonces, para eso es importante la fuente de carbono. Y la fuente de nitrógeno es el otro de los macronutrientes importantes, pues también le ayuda para obtener, para formar luego más adelante macromoléculas como las proteínas, que son a base de nitrógeno. Entonces, bueno, esos serían los más importantes. Les digo, no me quiero detener mucho,
Luego tenemos los micronutrientes, que son, les llamamos así porque los agregamos. Una vez alguien bueno, a veces escuché, ¿por qué son micronutrientes? ¿Porque son nutrientes chiquitos o cómo? No, bueno, es que les decimos micronutrientes porque es en base a cuánto agregamos al medio de cultivo, no, no porque sean nutrientes chiquitos. Pero bueno, luego la gente, bueno, por si alguien les pregunta, ¿por qué los micronutrientes? Bueno, no por si son grandes o chiquitos los nutrientes, es por la cantidad que agregamos a un medio de cultivo, ¿sale? Entonces, un micronutriente, o también le llamamos elementos trazas, ¿no? Por eso significa traza, que va en cantidades muy pequeñas, inclusive como residuos de otros componentes. Pueden ser, por ejemplo, el hierro, manganeso, molibdeno, zinc, cobalto, calcio, entre otros, y se agregan generalmente en cantidades de miligramos o microgramos por litro, ¿no? Ya no estamos hablando en gramos, estamos hablando en miligramos o microgramos, es decir, requiere muy poquito nuestro medio de cultivo de ese tipo de compuestos. Y podemos tener tanto esenciales como poco esenciales, y ahí hay una lista, ¿no? De los que ya les dije, además el sodio, el aluminio, el silicio, el cloro, el arsénico, el níquel, bueno, pueden haber muchos, pero van en cantidades muy bajitas, porque también si se nos pasa la mano, pueden resultar tóxicos para la célula o para los microorganismos. Y generalmente estos micronutrientes, les decía, van como impurezas, como trazas en otros componentes principales. Por ejemplo, les decía, cuando hablábamos de los medios complejos, pues le voy a poner a mi medio jugo de agave porque trae muchos azúcares. Está bien. Pero además de esos azúcares, de esos carbohidratos que trae, seguramente ya trae como elementos traza, como impurezas, pues estos micronutrientes, y entonces ya no necesito agregarlos de forma adicional. Los agrego generalmente cuando estoy formulando un medio químicamente definido sintético, que ahí son generalmente compuestos puros como la glucosa. Entonces yo le agrego la glucosa pura y no va a traer esos micronutrientes. Entonces yo necesito agregarle en una concentración muy baja, una cantidad muy baja, pues el resto de los componentes, ¿no? Entonces, y es necesario a veces porque pues nos pueden ayudar a que el microorganismo crezca pues un poquito mejor o salga de alguna condición en la que estuvo a lo mejor estresado, ¿no? Así se le llama a los microorganismos. Así como ustedes, también los microorganismos se estresan, se les llama así. Entonces, ¿por qué? Porque no estuvieron en una temperatura adecuada, porque ya no tenían muchos nutrientes, por varios factores los microorganismos se pueden estresar, es decir, este, están como medios maltratados ya, ¿no? Están medios golpeadones ahí, entonces hay que sacarlos de ese estado para que crezcan bien. Y luego les decía, a veces se requieren factores de crecimiento, por ejemplo lo veíamos en el caso de la Neisseria, del medio que les presenté con muchísimos componentes, con muchísimos compuestos, para que, sobre todo cuando tenemos microorganismos exigentes, para que puedan crecer. Entonces a ellos no les basta con tener los micronutrientes, los macronutrientes, sino que necesitan a veces otros compuestos que se conocen como factores de crecimiento, ¿sale? Entonces tampoco voy a tener mucho en eso. Y bueno, esto también, si quieren, lo vamos a definir un poquito más en la clase por Meet, que ya habíamos quedado, alguna vez les había comentado que íbamos a platicar más o profundizar más en lo que es la nutrición, en esta clasificación de autótrofos y heterótrofos, ¿no? Esta clasificación o este criterio que ustedes conocen es que, por ejemplo, autótrofos, así como nos lo enseñan en la preparatoria, son los organismos que elaboran su propio alimento, ¿no? Y los heterótrofos son los que consumen o consiguen su alimento de fuentes externas, ¿no? Sus nutrientes. Pero hay que eso en la caracterización eh, del que es un autótrofo y un heterótrofo. Pero si quieren, lo comentamos ya en la sesión de Meet. Me acuerdan para comentárselos, que no se me olvide. También tenemos los que son aerobios y anaerobios. Esto ya también se los había comentado un poquito. Obviamente un anaerobio es el que requiere oxígeno. Bueno, también hay un poco más de detalles acerca de un anaerobio y un anaerobio, pero tampoco, bueno, no me alcanza a explicar todo aquí en el video y en el curso. Tiene que ver con condiciones oxidantes y reductoras.
que son cosas que ustedes a lo mejor ya vieron en química, ¿no? Cuando un compuesto se oxida y cuando uno se reduce. Entonces necesitan un compuesto, o un ambiente oxidante. Generalmente, ¿qué es lo que les da el ambiente oxidante? Pues es la presencia de oxígeno. Entonces, por eso le llamamos aerobios. Y los anaerobios requieren otro tipo de moléculas. No quiere decir que no vayan a oxidar o a reducir compuestos. Sí lo hacen, pero lo hacen en ausencia de oxígeno. Lo pueden hacer con otro tipo de moléculas. Inclusive les decía, los anaerobios cuando están expuestos a oxígeno, pues se mueren, ¿no? Porque no soportan estas condiciones. Entonces, eso es un poquito más de metabolismo, que les digo, no alcanzo a platicarlo ahorita, pero igual, si quieren, lo podemos platicar en una sesión de MIT, o seguramente lo van a ver en alguna clase de microbiología, de bioquímica, en donde se profundice un poquito más acerca de estas cuestiones metabólicas, ¿no? Para que no se queden solamente con la idea de que, es que aerobio es oxígeno y anaerobio es ausencia de oxígeno. O anaerobio, que es todavía pues un error más común, es que no respira, un anaerobio no respira. En términos metabólicos sí respira, pero necesita otros compuestos para oxidar y reducir para hacer esa respiración, pero le llamamos anaerobios. Pero les digo, son cuestiones que más detalladas que podremos ver en otra sesión o ustedes en una clase diferente. Ahorita vamos a ver la parte como más práctica, digamos. ¿Cómo podríamos ver ese crecimiento o esa tolerancia de acuerdo a esto que acabamos de ver, esta clasificación de aerobios y anaerobios? Ahí está en este dibujito una forma gráfica de cómo podríamos observar esto. Son tubos de medio de cultivo, lo que se ve amarillo es un medio de cultivo, ¿no? Lo que tenemos. Y entonces en ese medio de cultivo nosotros sembramos un microorganismo. Por ejemplo, en el caso del tubo A, que es el que está a la izquierda, el tubo A, todos los puntitos negros es el crecimiento del microorganismo. Si se fijan, está creciendo en la superficie. Así es como crecería un aerobio estricto, es decir, un microorganismo que necesariamente requiere oxígeno para crecer. Entonces, este aerobio estricto, pues crecería en la superficie de ese medio de cultivo. No crece en el fondo del tubo, porque en el fondo del tubo no hay suficiente oxígeno para que crezca. Entonces, por eso la concentración de microorganismos se observa en la superficie del tubo. Y luego en el B tenemos el otro caso que veíamos, que era los anaerobios. En este caso, los anaerobios estrictos, si se fijan, están creciendo en el fondo del tubo. ¿Por qué? Porque ahí hay ausencia de oxígeno. No hay en la parte superior, no hay en la superficie, como en el caso de los aerobios, porque el oxígeno incluso los mata, no toleran el oxígeno. Entonces, si se fijan, aquí introducimos además otro características, además de aerobios y anaerobios. Introducimos la característica estricto. Entonces, es aerobio estricto porque en ausencia de oxígeno no puede crecer. Y es anaerobio estricto porque con presencia de oxígeno no podría crecer. Entonces, así es como veríamos el comportamiento. Porque luego hay otros, que son por ejemplo el caso del tubo C, que son anaerobios facultativos. ¿Qué significa esto de anaerobio facultativo? Esto de anaerobio facultativo quiere decir que crece, obviamente, bueno, crece, si se fijan, un poquito más concentrado en la superficie, como si fuera un aerobio, pero puede crecer a todo lo largo del tubo, hasta abajo inclusive, en menos concentración o en menos cantidad, pero sí está creciendo. Por eso es facultativo, porque tiene la facultad, o la habilidad, ¿no? De crecer ahí. Es como ustedes a lo mejor les dicen, bueno, tocas un instrumento, este, pues sí, sé hacer ahí algunas notas, ¿no? No soy completamente, incapaz de hacerlo, podría hacer algunas cosas y entonces estoy facultado para hacer a sacar algunas notas o sacar alguna canción, pero no soy músico, ¿no? Entonces, ok, entonces algo así tal vez a lo mejor podríamos presentar con esta analogía, ¿no? Entonces crecen en condiciones aerobias, pero están facultados para crecer en condiciones anaerobias si se requiere, digamos, ¿no? No es lo que prefieren, pero bueno, podrían hacerlo. Y luego tenemos el siguiente tubo que son, y estas ya son otras clasificaciones, como microaerofílicos, ¿no? Si se fijan, parece como si el crecimiento fuera del tubo A, como si fueran aerobios estrictos, pero hay una diferencia. En la parte más superficial hay menos concentración, en la parte rosita,
que en la parte amarilla, no como en el tubo A, que en el tubo A están repartidos todos prácticamente de forma homogénea hasta en la más superficial, en la parte rosita. ¿Qué es eso de microaerofílico? Microaerofílico significa que requieren una cantidad menor de oxígeno. Requieren oxígeno, pero no como los aerobios. Requieren una concentración más baja, porque si se fijan, tampoco pueden crecer hasta abajo como si fuera un anaerobio. Entonces, si tienen una concentración, vamos a ponerle así una concentración normal de oxígeno, como a la que crece un aerobio, no crecen tan bien. Necesitan un poquito menos de oxígeno. Siguen necesitando oxígeno, pero un poquito menos para poder crecer. Eso es un microaerófilo. Y luego finalmente tenemos un anaerobio aerotolerante. Este anaerobio aerotolerante, si se fijan, se parece mucho al C, que es un aerobio facultativo. Y entonces, bueno, aquí ya son algunas cuestiones más de metabólicas, de cómo se comporta el microorganismo. Inclusive su nombre lo puede decir. Si fijan, tanto el C como el E, el crecimiento se ve muy parecido. Los dos son anaerobios, pero uno es facultativo y el otro es aerotolerante. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a tratar de poner una analogía nuevamente. Ok, yo ando, conozco a una persona, ¿no? Y lo tolero, ¿no? No es que sea mi amigo ni que me caiga muy bien, pero cuando estoy con él lo tolero, ¿no? Y entonces, esa es como una pequeña diferencia, ¿no? Del facultativo. Ah, ok, el facultativo, yo ando, conozco a una persona y estoy facultado para llevarme bien con él, ¿no? Compartimos ciertos gustos, ciertas cosas, entonces estoy yo facultado para poder interactuar con esa persona. Y el tolerante, pues no, el tolerante, pues es como, está bien, lo aguanto, ¿no? No me pasa nada, o sea, sí aguanto estar con él, no es que definitivamente no lo pueda ni voltear a ver, nos toleramos, ¿no? Entonces, no sé si con este tipo de analogía, bueno, quede un poco claro cuál sería la diferencia de un anaerobio facultativo y un anaerobio tolerante. No es lo mismo estar facultado para eh, eh, sobrevivir bajo cierta condición que ser tolerante a cierta condición, ¿no? O sea, cuando nos dicen tolerante es así como que, híjole, estoy más, más estresado, pero igual puedo soportar el estar ahí. Y el facultativo es igual, ah, bueno, puedo hacer esto, pero también tengo la capacidad de hacer estas otras cosas, de forma adecuada, vamos a decirlo así. Este dibujito también, si no me equivoco, viene en el de Brook. Entonces, ahí podrían revisar un poquito más acerca de esto. Y les digo, si no, seguramente lo van a ver en clases de microbiología a la hora que hagan, que revisen pues ya todo el metabolismo de los microorganismos, y hagan algunas prácticas inclusive, ¿vale? Entonces, nuevamente no me quiero detener mucho en esto porque todavía queda mucha información y si no, no voy a terminar hoy. Bueno, y otra frasecita también ahí. Quisiera ser facultativo, pero realmente te necesito estrictamente, ¿no? Y tiene que ver pues con todas estas cosas que acabamos de ver del, este, de los microorganismos aerobios y anaerobios, ¿no? Entonces, no es que seas estricto, pero podría acomodarme pues a las condiciones a las que estoy sujeto. Ok, olvidemos esto también. Eso era como una presentación como para el 14 de febrero, ¿no? Entonces, bueno. En la forma práctica, ¿cómo consiguen, por ejemplo, condiciones de anaerobiosis? Les decía, esto lo van a hacer en alguna práctica cuando lleven ya microbiología. La forma pobre de hacerlo, tal vez, es como lo vemos ahí en la imagen, con un frasco grandote, ¿no? Con un frasco de café, de mayonesa grandote. Y entonces ahí ponen sus cajas Petri. Y entonces en ese frasco meten también una velita y la encienden y tapan el frasco. La vela lo que va a hacer es consumir el oxígeno y entonces crearon una condición de anaerobiosis para el cultivo. Hay microorganismos que les decía, no los pueden crecer, no los pueden poner a crecer así en condiciones atmosféricas, ¿no? Que tengan contacto con el oxígeno, porque se van a morir. Entonces, pues pueden hacer este sistema, ¿no? Hacen sus siembras, sus cultivos, meten esas cajas Petri a un frasco, le ponen una velita, la prenden, cierran y la vela, la llama, va a consumir el oxígeno y ya crearon entonces una condición de anaerobiosis. Les digo, esto es cuando es pobre uno, ¿no? Ya cuando uno tiene pues más presupuesto,
hay ya aditamentos como estas campanas de anaerobiosis. Si se fijan, es el que está ahí a la derecha. Y entonces lo que se le pone es un químico, es un reactivo, que puede ser, por ejemplo, una bolsita o un tubito que se rompe y entonces al romperse se combinan un par de reactivos que lo que hacen es generar dióxido de carbono para desplazar el oxígeno. Y entonces ya consiguen una condición de anaerobiosis, una campana de anaerobiosis, ¿no? Aquí ya es un poquito más nice. O abajo del frasco con la velita es una bolsa, ¿no? Entonces puede ser una bolsa y lo que genera el gas es un tubito que ustedes, cuando ya tienen cerrada la bolsita, y tienen adentro su cajita Petri, la rompen, se mezclan los reactivos que trae y genera entonces este gas que genera una condición de anaerobiosis ahí adentro. ¿Qué es exactamente esto? También lo de la campana de anaerobiosis es este, un dibujito de la representación de la que acabamos de ver, ¿no? Entonces, así es como funciona. Seguramente utilizarán un sistema de estos también para alguna clase de microbiología en donde requieran hacer el cultivo de algún microorganismo anaerobio. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, esto me lo voy a brincar. Esto de los carbohidratos son las fuentes de carbono principal de los microorganismos. Podemos utilizar muchos carbohidratos, pero lo que generalmente prefieren las células, incluidos pues los microorganismos, las bacterias, es glucosa, ¿sale? Pero además de la glucosa podrían utilizar otros carbohidratos, inclusive carbohidratos complejos, ¿no? No son estos que están pensando así como ustedes, híjole, ¿qué estoy haciendo en este video, ¿no? Que a qué horas va a acabar el profe de explicar lo de este video, ¿no? Esos no son los carbohidratos complejos. Los carbohidratos complejos son, por ejemplo, los almidones que podemos encontrar en el pan, en los cereales, en las papas. Entonces, son más difíciles de degradar. No todos los microorganismos o las células pueden aprovecharlos. Necesita venir una serie de procesos para su desdoblamiento de esos carbohidratos. Pero habría algunos que sí los puedan utilizar y les digo, si siguiendo ciertos mecanismos. Pueden utilizarse otro tipo de fuentes de carbono, no solamente estos carbohidratos como la glucosa, la fructosa, la sacarosa o estos almidones. También puede haber otros que también siguen siendo complejos, como la celulosa, la lactosa. Bueno, la lactosa es un disacárido, el sorbitol, glicerol, que no cualquiera tiene la capacidad de hacerlo, pero podrían utilizarlo en un momento dado. Y bueno, otra imagencita así media cursi, ¿no? Para los que no sepan, pues esta es una molécula de sacarosa. La molécula de sacarosa está formada por una molécula de glucosa, que es la azul, y una molécula de fructosa, que es la rosita, ¿no? Y entonces ahí le dice, ay, eres dulce, no, tú eres más dulce, mi amor, ¿no? Entonces, ¿eso por qué? Porque cada molécula también tiene diferentes grados de dulzor, ¿no? Entonces, la glucosa, tiene diferente grado de dulzor que la fructosa y que la sacarosa. Entonces, por eso ese dibujito. Bueno, voy a brincar, ya llevo mucho tiempo. Se pueden utilizar otras cosas, ácidos grasos, ácidos discarboxílicos, ¿no? En un momento dado el microorganismo puede utilizar siempre y cuando tenga el mecanismo o el metabolismo necesario, suficiente para poder aprovechar compuestos de este tipo. No me voy a tener mucho a esto. Por ejemplo, ácidos orgánicos, citrato, piruvato, lactato, glicerato, también con un metabolismo, digamos, ya muy particular, muy específico, pueden aprovecharlo. O inclusive, por ejemplo, etanol, ¿no? Las levaduras, por ejemplo, las levaduras que producen cerveza, vino, en algún punto podrán consumir también el etanol, ¿no? Pero al final de cuentas el etanol inhibe el crecimiento, se vuelve tóxico para esas levaduras, pero en algún punto sí podrían aprovechar ese etanol como una fuente de carbono. Otras fuentes, cuando hablamos, por ejemplo, de microorganismos autótrofos, pues el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono ya estamos hablando que es una fuente inorgánica, ¿no? Entonces, o por ejemplo, hidrocarburos, por ejemplo, derivados de petróleo y cosas así. Imagínense un microorganismo, y de hecho, bueno, ya se hacen estudios, ¿no? De esto, y hay por ahí algunos microorganismos que puedan degradar hidrocarburos. Entonces, cuando hay un derrame de petróleo, pues agregamos microorganismos para que esos microorganismos se coman estos hidrocarburos, ¿no? Bueno, son algunos ejemplos. ¿Qué más necesitan? Pues necesitan nitrógeno, que también puede ser una fuente orgánica o una fuente inorgánica.
Y dentro de los compuestos inorgánicos, pues son sales, que ya habíamos visto algunos ejemplos cuando hablábamos de la composición de los medios de cultivo, si eran químicamente definidos o complejos. Entonces ahí vemos algunos nitratos, algunos cloruros, algunos sulfatos que pueden servir para esto. Y dentro de los compuestos orgánicos, por ejemplo, tenemos peptonas, extractos de levadura, el extracto de carne, que también ya mencionábamos en algún medio de cultivo, los aminoácidos. Esos generalmente funcionan como fuente de nitrógeno. Y se pueden agregar tanto las sales como estas fuentes de origen animal a los medios de cultivo para tener nitrógeno ahí. Fuentes de fósforo también generalmente se agregan como fosfatos, ¿no? Ahí hay fosfatos dibásicos de potasio, monobásicos, fosfatos de amonio que se pueden agregar. Y las fuentes, por ejemplo, de hierro, de micronutrientes o elementos trazas, como hierro, magnesio, zinc, generalmente se agregan en forma de cloruros, pero recuerden que estos van en concentraciones muy bajas y es que se van a añadir también adicionalmente. Si no, por ejemplo, un extracto de carne, una melaza, un jugo de agave, ya puede traer esos micronutrientes, esos elementos trazas. Bueno, ya digamos para hacer el cultivo hay diferentes técnicas, esto lo van a hacer ustedes en microbiología, realmente en este curso no hay ninguna práctica de cultivo, ¿no? Aunque pudiéramos estar en el laboratorio, realmente no hay ninguna práctica de cultivo porque esto lo van a hacer en clases de microbiología o de bacteriología, pero a lo mejor lo han hecho alguna vez en alguna práctica en la preparatoria. Por ejemplo, se siembra en la caja Petri por estriado, ¿no? Agarran el asa de nicromo y con el asa de nicromo se hace, se raya la caja por estriado y el crecimiento lo podemos observar así como se ve en la imagen. Les decía, uno de los propósitos o uno de los fines de los medios de cultivo sólidos, pues es obtener colonias aisladas, como las que podemos ver ahí, es decir, colonias separadas. Un medio de cultivo líquido, pues no podríamos hacer esto. Otras técnicas de cultivo, por ejemplo, lo que llamamos diluciones seriadas y luego la siembra en placa. ¿Qué es la dilución seriada? La dilución seriada es, ustedes toman una muestra, puede ser, por ejemplo, un alimento, pero ese alimento ustedes lo diluyen. Puede ser la dilución en agua peptonada o en agua con cloruro de sodio, para ir reduciendo la concentración de microorganismos. Y entonces se llaman seriadas porque precisamente es una serie que va en forma decimal. Eh, Sería, por ejemplo, la primera, la dilución le llamamos la 1 a 10, la 1 a 100, la 1 a 1000, la 1 a 10,000, la 1 a 100,000, hasta la que ustedes quieran. ¿Para qué? Porque si ustedes toman a lo mejor la muestra directamente, tienen muchos microorganismos y se va a llenar esa caja, se va a tapizar completamente y no van a tener colonias aisladas, que es a veces lo que queremos para hacer conteos o para ir viendo como qué tipo de microorganismos podríamos tener ahí en esas muestras. Entonces, si se fijan, por ejemplo, ahí en el ejemplo que nos muestran, en la dilución 10 a la menos 3, que sería la 1 a 1000, y luego la siguiente que está hasta la orilla a la izquierda, que es la 10 a la menos 4, que sería la 1 a 10,000. Si se fijan, en la 10 a la menos 3 hay más que en la 10 a la menos 4, pues eso es lo que queremos conseguir en las diluciones, que conforme nosotros vamos diluyendo más y más la muestra, pues obtengamos menos microorganismos hasta que les digo, sea fácil o conveniente hacer el conteo e inclusive ver algunas características morfológicas de las colonias. Y cuando hacen estas diluciones, lo que se puede hacer para ya sembrar en la caja es hacer la siembra por superficie, por extensión con un asa. Se le llama asa de Diklatski, que es una asa de vidrio con la que ustedes distribuyen la muestra en la superficie de la caja Petri para que queden bien homogenizada y bien separada, bien distribuida pues la muestra y puedan tener colonias aisladas. Todo esto lo van a hacer en microbiología industrial, les digo. Aquí de todas formas no hay prácticas, pero pues ya estamos hablando de cultivo, pues es un poco conveniente que ustedes lo sepan. Morfología colonial, o sea, macroscópicamente, ¿cómo ven ustedes las colonias creciendo en la caja Petri? Pueden tener muchas formas, por ejemplo, circulares, puntiformes, filamentosas, irregulares. Inclusive pueden tener diferentes tipos de elevación. Hay algunas que se ven más gorditas y otras se ven más aplanadas. Entonces pueden tener planas, elevadas, convexas, umbilicadas. Y el borde también es algo como la forma, ¿no? Hay algunos que tienen formas muy suaves, hay otros que tienen formas filamentosas, rugosas. Podemos tener
muchas formas con las colonias y obviamente colores, ¿no? Entonces ahí hay algunas fotografías. Eh, ya después si hay oportunidad y vamos, bueno, ahorita no creo que no les iba a decir, si luego vamos al laboratorio, yo luego tengo cajas Petri con cultivos y les muestro cómo son esas formas. Pero ahorita como ya tenemos más de 6 meses que no estamos en el laboratorio, pues no tengo ahorita ningún cultivo. Pero esto lo van a ver en microbiología industrial, perdón, microbiología general y una parte, van a tener alguna práctica seguramente en donde hagan caracterización de colonias, caracterización morfológica macroscópica de colonias, es decir, van a poner, no, pues la colonia tiene una forma circular, tiene la elevación es convexa y tiene un margen liso o suave, alguna cosa así. Pero eso lo van a hacer en alguna práctica. Esto es lo mismo, nada más es un cuadro diferente, pero lo mismo, ¿no? Forma puntiforme, circular, filamentosa, superficie plana, convexa, papilada, umbilicada, borde redondeado, ondulado, especulado, filamentoso, ¿vale? Entonces es lo mismo. Y en sus manuales de prácticas generalmente viene este tipo de tablitas. De hecho, de ahí es donde yo lo saco. Esta es la misma, esta se ve un poquito más fea, pero es de un manual. De hecho, se ve así porque es un escaneo de un manual que yo tenía por ahí. Y entonces ahí vienen, ¿no? Las formas también. Pues eso me lo voy a brincar. Aquí están, se ve muy un poquito, pero exactamente lo mismo. Pero bueno, esas son formas macroscópicas. Como vemos así a simple vista en la caja Petri la colonia. Y luego viene la morfología microscópica, ¿no? Y entonces en la morfología microscópica aquí necesitamos observar al microscopio y hacer a lo mejor una tinción de Gram, pues para distinguir mejor esas formas. ¿Cómo son las bacterias microscópicamente? Podemos tener, por ejemplo, lo más común que tenemos son cocos y bacilos. Los cocos son redondeados, ahí lo pueden ver, y los bacilos son más alargaditos, como salchichas, ahí está abajo. Pero podemos tener otras formas. Por ejemplo, cuando yo tengo cadenas de cocos, se llaman estreptococos. Cuando tengo ramilletes de cocos, se llama estafilococos. Cuando tengo agrupaciones de dos en dos cocos, se le llama diplococos. Puedo observar también lo que ya vimos en un video pasado, las esporas bacterianas, las bacterias flageladas, o hay algunos que son como churritos o están torcidos, son espirilos o vibriones. Entonces son las formas que podemos observar ya las células individuales. Eh, Les decía, lo más común es bacilos o cocos. Y ya su agrupación como streptococos o estafilococos. Aquí es otra imagen, pero es exactamente lo mismo. De hecho, no se ve muy bien, se ve mejor el nombre de las otras. Pero ahí tenemos también cocos, diplococos, estafilococos, estreptococos, sarcinas, cuando vemos como si fueran grupos de cuatro, ocho cocos, sarcinas se les puede llamar. Y luego están los bacilos, que son más alargaditos, y luego lo que les decía, los espirilos, los vibrios. Esta imagen se ve un poquito, no se ve tan bien. Esas imágenes también, si mal no me equivoco, igual las pueden encontrar en el libro de Brook. Échenle una ojeada al libro de Brook para que las puedan ver bien, ¿no? Si aquí en el video no se alcanzan a ver, les digo, esta se ve un poquito mejor, pero esta creo que esta viene en la de Brook, y si no es la misma, viene alguna imagen alusiva a eso. Entonces, échenle ahí alguna ojeada a todos los libros que les pasé. Ya esas son unas representaciones un poquito más photoshopeadas, ¿no? Son al microscopio inclusive electrónico y les ponen colores, ¿no? Recuerden ustedes que la imagen original es una blanco y negro, pero pues aquí ya le agregan colores. Pero también podemos ver ahí algunas, las mismas formas, ¿no? Ya con algunos microorganismos en particular. El bacillus, pues es un bacilo, ¿no? Tiene forma de bacilo. La Escherichia coli también es un bacilo. El Clostridium, si se fijan, tiene una forma un poquito más diferente, es un bacilo, pero está como más gordito de un lado, y eso también tiene un nombre, pero no se alcanza, sería como bastón, ¿no? Ahí viene la imagen del bastón, que sería como el Clostridium. La bordetela también parece un bacilito, pero más gordito. Y luego es la estafilococos, si se fijan, son coquitos, pero están agrupados en muchos, entonces son estafilococos. Luego tenemos la espirulina, que es una alga, pero ese ya es como un espirilo, ¿no? Está como enroscadito.
Los estreptococos, que es una cadena de cocos, ahí los vemos, ¿no? Es el Streptococcus. Entonces, estos ya son géneros de bacterias y la forma que tienen estas bacterias. Pues bueno, ya eso también pues es otra forma de identificación de los microorganismos, ¿no? Ustedes hacen un frotis, hacen una tinción al gram, observan al microscopio y ya por la tinción al gram, por la morfología macroscópica, por la forma microscópica, si son cocos, si son bacilos, pues entonces ya van teniendo más pistas, van teniendo más información de qué es lo que podría ser esa bacteria. Y finalmente, aunque no forma parte de la célula procariota, nada más es como para que vean formas distintas de microorganismos. Estos son hongos. Recuerden que los hongos son eucariotas, nada más para que no se les olvide, estamos hablando ahorita de procariotas, pero quiero que también los vean, como para que vean qué diferentes son las formas de una bacteria, ¿no? Los hongos, los de arriba son cultivos en cajas Petri, vemos la morfología macroscópica, muchos de ellos crecen en forma de círculos concéntricos de diferentes colores, ¿no? Muy bonitos, y vistos al microscopio, pues tienen esas formas, las esporas que también comentaba cuando hablábamos de la reproducción asexual en otro video, y hablaba un poco de los hongos. Entonces miren, ahí están, estas son ya micrografías, están vistas al microscopio, y se fijan, tienen diferentes formas esas esporas y las estructuras que ustedes van a ver cuando ven microbiología, ¿no? Porque es una forma también de identificación de hongos, la forma en cómo se presentan estas estructuras celulares. Y esta es otra imagen nada más de lo mismo. Fíjense cómo son muy diferentes las estructuras vistas al microscopio de estas y de las anteriores. Entonces son dos géneros diferentes de hongos. La verdad ahorita no me acuerdo, pero me parece que el de la anterior son Aspergillus y estas no recuerdo si son Penicillium o es otro género, ¿no? Pero eso nos ayuda a saber qué género de microorganismo o qué género de hongo en particular, aquí en este caso estamos hablando de hongo, qué género de hongo podemos tener ahí en esta observación. Entonces, nada más es así como traerlo a colación para que vean qué diferentes son las formas de las bacterias, que son las procariotas de las que estamos hablando, y de organismos microscópicos, pero que son eucariotas como estos hongos. Entonces, bueno, eso fue todo, justo poquitito más de una hora, les digo, yo sé que fue muy rápido, pero si me detengo a muchos detalles, esto se hace muy largo y son cosas que ustedes van a ver en microbiología. De cualquier forma, ya les dije, información extra, dudas que queden, lo vemos en el Meet, o tienen también sus bibliografía y podemos comentarlas, ¿sale? Entonces, para no hacer largo el video, hasta aquí le voy a dejar y pues nos estamos viendo por la siguiente clase. Cuídense.